Bien, entonces, para sintetizar un poco lo que veníamos viendo, habíamos comenzado, yo aquí les puse quizás para recordar un poco lo que han visto en el secundario, ¿no? Cuando hablaban de la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Nosotros veníamos hablando de esta época de lo que va a ser ligado al lineal A, en lo que sería una escritura, ligado al florecimiento de distintas épocas que se han denominado de primeros y de segundos palacios, en lo que era la isla de Creta, que luego va a ser conquistada por Micenas. Esta conquista habla de que Micenas va a tener una gran influencia, va a ser muy influenciada, por el desarrollo de los artesanos cretenses, que van a ser muchas de sus obras van a ser llevadas a este mundo micénico. O sea, que el mundo micénico es un mundo deudor del mundo minoico, del mundo cretense, ¿no? Por otro lado, va a aparecer una característica de ese mundo micénico que decíamos va a estar vinculados al lineal B y a cierta construcción de tipo amurallada que vamos a ver más adelante. Posteriormente, la caída de lo que va a ser las distintas invasiones y la destrucción de estos palacios micénicos que nos va a generar lo que se ha conocido como invasión de pueblos dorios y lo que se conoce como una época oscura, le suelen llamar, porque bueno, hay toda una destrucción de estas ciudades micénicas. En esta imagen lo que hice fue sintetizar, decíamos, característico de estas culturas micénicas, en realidad micenas, pero hemos hablado de otras ciudades importantes de este periodo, en donde se han encontrado estas tablillas en lineal B, en donde justamente lo que se observa es la posibilidad que se tuvo de la lectura, eran textos de contabilidad, ¿no? Y que permite pensar en la existencia de un panax, de una especie de red, de una autoridad de gran nivel sagrado que definía un territorio. Su territorio se llamaba el Temeroi, era toda esa zona de tierra y ese rey tenía la concentración de lo sagrado, ¿no? Es decir, los fundadores de la ciudad van a ser venerados dentro de la ciudad como honor y con santuarios intramundanos, ¿no? Por el otro lado, lo que observamos en esta Puerta de los Leones, que se la considera como síntesis y base de lo que va a ser el inicio de la arquitectura occidental, una gran escultura por sobre el dintel de la puerta, los leones apoyados en una especie de altar con una columna tipo minoica, la ciudad sobre lo salvaje estaría significando, ¿no? La gran señora, el relieve que va a ser retomado en el relieve de Ugarit, una diosa con dos cabras en los costados, ¿no? Estos perfiles de estos dos leones. Otras ciudades, aparte de Micena, hemos mencionado Tirinto, es donde quizás la fortaleza y el centro de palacio se conserve mucho mejor, y ya aparecen otros elementos. Incluso esta representación también se ve en los vasos de cerámica. Entonces teníamos ciudades amuralladas, a diferencia de lo que veníamos viendo en los palacios minoicos. Estas grandes murallas, dentro de esas ciudades no estaban todas las tumbas, recuerdan,
Y por el otro lado, esta idea del megarón, en donde va a generar esta base de la planta típica del templo griego, ¿no? El megarón, que va a estar constituido por estas 4 columnas con un gran hogar en el centro, el espacio en donde va a residir este soberano rey, Dios, es decir, que combina estos poderes, ¿no? Una zona de gran decoración con temas palaciegos, recupera esto que decíamos a los artesanos y a la estética que veníamos viendo de la estética cretense, de la estética minoica, y fuera de la ciudadela, en el caso de Micenas, las grandes tumbas, estas tumbas en donde se encontraban cantidad de ajuares y el uso de oro en la representación y como soporte de representación. Habíamos hablado de la importancia de la cerámica como un gran fechador, diríamos, ¿no? Porque nos permite ir armando esta cronología. Y por el otro lado, pensar en este siglo VIII, que se conoce como el periodo geométrico. Yo acá les puse el vaso de Difilón o la crátera, en realidad, por el formato. Eran formatos, eran grandes tamaños, había un gran desarrollo y una hegemonía que se va a ir instalando ya desde el siglo VIII del Ática, ¿no? Ática significa hecho en Atenas, ¿no? Que del 8 en adelante, y en especial un gran dominio en el siglo IV, en el siglo V antes de Cristo. En el caso de este vaso, lo que se observa es los vasos servían para ir señalando las tumbas, ¿no? Se utilizaban por lo general las ánforas para las tumbas femeninas y las cráteras para las tumbas masculinas. En el caso del vaso de Difilón se observa que es el traslado, ¿no? Es una escena funeraria en donde se traslada al difunto al cementerio, ¿no? Fíjense, ahí está el difunto acostadito con algunos ajedrezados y una característica era que se gastaban todo. Había un gran interés por poner todo el dinero y hasta lo que no tenían para la muerte, ¿no?